Amén. Hemos leído esos pasajes, así de que vamos a empezar. Si usted tiene su pluma y si usted tiene su lapicera, si usted tiene su highlighter ahí para que usted pueda ir, y vamos a irnos, amén. Vamos a empezar con lo espiritual, ya que lo espiritual es lo que va a remontar todas las demás cosas. Vamos a irnos al libro de Judas, libro bien grande, ¿verdad? Libro de Judas. Gloria al nombre del Señor. Para poder nosotros hacer una guerra espiritual efectiva, necesitamos tener unidad, una unidad perfecta en el espíritu. Libro de Judas 18 y 19, mire lo que dice: los que os decían en el postrer tiempo, ¿habrán qué? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Entonces miramos que cuando nosotros hablamos de reino, sabemos que el reino poderoso es el reino de Jesucristo. El reino que vino a establecer para romper cadenas de pecado, cadenas de iniquidad, cadenas de tercera y cuarta generación. Entonces sabemos también en el libro de Efesios que hay un ejército de las tinieblas que no quiere que sea llevado a cabo la libertad de las almas, porque una alma libre es una alma que puede proclamar el reino. Una alma libre es un vaso poderoso en Dios para que muchas otras almas se conviertan, no solamente ellos, pero también sus tercera y cuarta generación. Entonces nosotros miramos en el libro de Judas, dice que en los postreros tiempos, dice que habrá ¿qué? Burladores. ¿Se ha encontrado usted cuando era pequeño con alguien que se ha burlado de usted en la escuela? Le van a hacer muchas, o quizá algunos lo hacían, ¿verdad? Burladores son aquellos que, amén, causan una mofa acerca de lo que es la palabra del Señor. Y nosotros esos los podemos ver no solamente adentro del camino de Dios, pero también afuera en la calle. Nosotros podemos ver gente adentro del camino de Dios que no agarran las cosas de Dios en serio. Apúntelo ahí en sus notas. Todo aquel que no agarra las cosas de Dios en serio es como un burlador contra Dios. También la gente allá afuera, cuando usted le predica de Cristo, muchos empiezan a burlar y dicen: no, pues cuánta gente no decía que Cristo venía y no viene. Entonces miramos gente que se burla porque dicen que Cristo todavía no viene. Entonces nosotros como iglesia sabia, número uno, tenemos que estar plantados sabiendo que Cristo viene pronto por su iglesia. Apúntelo ahí en sus notas y ponga: tengo que estar apercibido de la venida de Cristo. Nosotros debemos de estar apercibidos de que en cualquier momento puede sonar la trompeta. Entonces cuando nosotros miramos Judas 18, dice que en los postreros tiempos estamos viviendo esos tiempos donde muchos, amén, tienen en poco estar en la casa de Dios. Muchos se burlan y dicen: ¿para qué tanta oración? Consecuentemente, etcétera, etcétera. Usted puede ver que hay burla, no solamente burla, siempre va a haber para el evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todos estos. Son espíritus que están en contra de que alguien se salve para con Cristo Jesús. Todo espíritu de burla, amén, es mandado ¿para qué? Para que no haya una salvación. Por eso es de que nosotros siempre antes de pensar un servicio necesitamos orar con fuerza para que el aire se despeje, para que la zona se despeje, para que el que entra pueda entrar con una mente diferente, pueda sentir cambios en su corazón, para que la palabra le pueda llegar hasta el fondo y podamos mirar una victoria grande. Así que nosotros necesitamos orar, póngalo ahí en sus notas. Necesitamos establecer una vida de oración fuerte. En estos últimos tiempos es donde nosotros debemos de orar más fuerte. Fíjese que los burladores son los que causan divisiones. ¿Por qué se dividen familias? Por la burla. ¿Por qué se dividen las naciones? Por la burla. ¿Por qué se desatan la guerra? Porque muchas veces se prometen cosas a los países y no cumplen. ¿Hay una qué? Una burla. Entonces nosotros miramos que las divisiones vienen a causa de las burlas, a causa de no comprender. Y nosotros sabemos que las divisiones en el cuerpo de Cristo vienen a causa de la falta de conocimiento. Póngalo ahí en sus notas. La falta de conocimiento, amén. Y nosotros que queremos hacer guerra espiritual, que queremos entrar, que queremos ser efectivos y ser obreros fieles en la obra del Señor, necesitamos estar unánimes. La Biblia dice que un reino dividido avanza, un reino dividido
prevalece. Pero el que no está, un reino ¿qué? Dividido ¿qué? No puede ¿qué? Prevalecer. Pero el que está ¿qué? Pero el que está dividido se viene para abajo. Como una pareja, si caminan en desacuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? No van para ningún lado, ¿verdad? Yo voy para acá y usted va para allá. Y en la jaladera no van para ningún lado. Entonces Dios quiere que caminemos ¿cómo? En un mismo pensar. Pónganlo en sus notas. Tengo que caminar en un mismo pensar. ¿Sabía usted que hay unas guerras terribles? Depende de la zona. Depende de la zona donde vivamos. Hay en zonas donde se desatan más los pleitos, las contiendas. Hay en zonas donde se desata más la prostitución, la drogadicción. Entonces depende de los espíritus que operen en esa zona. Así es como se desatan que las guerras. Entonces nosotros tenemos que tener una unidad. Póngalo ahí en sus notas. La unidad en el espíritu. Fíjese, vamos a entrar en lo que es el camino de los divisionarios. Fíjese lo que dice la Biblia en Efesios 4:3. Váyase conmigo a Efesios 4:3 con la lectura que empezamos. Efesios 4:3. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 4:3? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea que nosotros tenemos que estar ¿qué? Prestos para que esa unidad pueda ser. Eso quiere decir que cada uno tenemos que soportarnos los unos a los otros. Quizás no nos miramos iguales, ¿verdad? Somos de diferente nacionalidad, diferente tamaño, diferente color de ojos, pero la Biblia dice que nos une una misma fe, una misma esperanza, un mismo espíritu, un mismo Señor. Nosotros tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a irnos a Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces sabemos que Satanás tiene maquinaciones y nosotros como hijos de Dios tenemos conocimiento. Nosotros tenemos un conocimiento y la Biblia dice que nosotros tenemos que entender de que hay un enemigo que está operando. La palabra del Señor dice: y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. La Biblia habla acerca del perdón, habla acerca de manifestar los frutos del Espíritu, habla acerca de todo lo que es el reino. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja. Entonces sabemos que cuando hay pleitos, contiendas, celos, iras, entonces ahí el enemigo está ganando ¿qué? Terreno. Pero cuando viene la paz, cuando viene el amor, cuando viene el gozo, es cuando Dios está manifestando su gloria y nosotros estamos permitiendo que la gloria de Dios sea manifestada. Vamos a, fíjese, este es un estudio que va dirigido hacia el verdadero creyente en dos direcciones. La primera, a discernir y saber más cómo el diablo actúa a través de aquellos que se dicen creyentes, pero que en definitiva son dirigidos por un espíritu de división. ¿Ha visto usted gente que se dice creyente pero que le da un consejo malísimo? ¿O que hacen lo contrario de lo que dice la Biblia? La segunda, a fin de discernir cuánto o nada pudiera haber de esta maldad en la vida del mencionado creyente. Usted y yo tenemos la mente de Cristo y la Biblia dice que podemos discernir entre lo bueno y lo malo. La persona no se discierne por lo que alguien más diga, sino por lo que actúa, por lo que hace, por lo que usted la mira. Los frutos, dice que de lengua me como ¿qué? Muchos tacos, dicen por ahí muchos. Y pues sí, porque de lengua, si usted dice yo me como 100 tacos, pero falta ver que le quepan en el estómago, ¿verdad? Entonces
de palabras es, mucha gente promete muchas cosas de palabras, ¿cierto o no? Pero de cumplirlas, falta ver. Entonces, cuando nosotros, la Biblia habla, por sus frutos lo conoceréis, quiere decir por lo que ellos hacen, por lo que ellos se manifiestan en su vida diario, por lo que usted le mira hacer. Porque si alguien dice, yo tengo la paz, pero vive enojado, ¿verdad que no tiene la paz? Si alguien dice, es que yo soy humilde, pero o sea, tenemos que manifestar los frutos del Espíritu. Entonces la palabra de Dios nos habla a nosotros en discernir. Usted y yo, Dios nos ha dejado con un coeficiente extraordinario. Dígale a alguien, tenemos una mente excelente. La mente del ser humano es una mente tremenda, excelente. Ahora, si la ponemos en Cristo Jesús, eso es algo que supera a los científicos, supera a todos ellos, porque nosotros hemos decidido la vida eterna. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos ni con todo el estudio, algunos dicen que vienen del mono. Entonces creen esa teoría viendo un cielo y una tierra. Seguimos. La labor del maligno es contraria a la unidad. Él siempre quiere división. Satanás lo único que quiere es dividir los mejores amigos, dividir los mejores hermanos, dividir los matrimonios, dividir la iglesia, dividir las naciones, dividir los vecinos. Él quiere dividirlo todo, porque cuando hay división hay pleito, hay contienda. Mira usted dos hermanos divididos, pleitazo, ¿verdad? Agarran el carrito desde chiquito, ¿verdad? Se peleaba usted con su hermano. Mi hermano se peleaba conmigo, pero a él le daban duro porque era más grande que yo. Y si me daba, me hacía llorar. Así de que las divisiones son producto de Satanás, que está detrás de todo eso. Más el Espíritu Santo es el que trae la unidad. ¿Quién es el que trae redurgimiento a tu vida para que puedas perdonar? Dios. ¿Quién es el que te viene y te dice, lo hiciste mal, ve y pide perdón? Dios. O sea, Dios es el único que puede venir y hablar a nuestros corazones. Por eso es de que Jesús, cuando llegan los fariseos y le dice, tú por Belcebú echas fuera los demonios, el Señor Jesús le dijo, un reino dividido contra sí no puede prevalecer. Y él dijo, Satanás no puede echar afuera a Satanás. Entonces el Señor Jesús nos enseña fundamentos donde nosotros debemos de aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Todo pleito, toda división no viene del Espíritu Santo, viene del puro diablo. Vamos a irnos a 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. Aquí habla de los milagros. Para ayudarnos en nuestra labor de guardadores de la unidad del Espíritu, Dios a sus hijos nos ha dado don de discernimiento. 1 Corintios 12:10. A otro el de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otro de diversos géneros de lenguas y a otro el de interpretación de lenguas. El don de discernimiento viene a través no solamente de la lectura de la palabra, pero también a través de la oración, cuando el Espíritu Santo derrama su don de discernimiento. Pero cuando usted tiene que tener bien afilado el discernimiento es cuando usted conoce, está en oración, pero conoce también la palabra, porque la palabra te sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Ninguna profecía viene de inspiración humana cuando es del Señor. Hay profecías que son del corazón, pero cuando la profecía viene del Señor, está conforme a su palabra. La profecía viene conforme a la palabra del Señor. Dios nunca te va a decir, ve y mata a aquel, o ve y roba esa tienda. O sea, eso ya es el demonio. Entonces estamos dando ejemplos muy drásticos para que pueda haber un entendimiento. Discernir significa básicamente separar una cosa de otra para entender lo que es verdadero de lo que no lo es, aunque lo parezca. Vamos a ver 1 Corintios 2:15 y 16. Si dijere 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero él no es juzgado de nadie. Esto no quiere decir que hable de la crítica. Cuando habla de juzgar es que lo analiza, lo compara con la palabra y sabe si es del Señor o no es del Señor. Entonces hay gente que confunde este versículo y critica las cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la Biblia habla de discernir, de juzgar, pero habla de que tú haces dentro de ti un veredicto. Juzgar significa tú traes un veredicto conforme a la luz de la palabra, conforme a lo que usted está viendo. Entonces hay cosas que de repente usted ha visto el mover del Espíritu Santo, y de repente si el Espíritu Santo te deja ver algo raro, ya es otra cosa. Yo me acuerdo que de repente una persona empezó a hacerle raro y traía una cosa bien fuerte. Entonces el Espíritu Santo lo dejó saber y después la persona confesó su pecado, y era lo mismo que el Espíritu Santo había dejado saber. Entonces sabemos que siempre todo Dios lo saca completamente. No solamente viene y usted, ay, como que me parece, como que es, no, o sea, hay que discernir conforme al Espíritu de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Entonces seguimos, porque estamos hablando de poder reventar cadenas, poder romper cadenas, y hay muchas zonas que necesitan mucho de la oración para que nosotros podamos venir y ver más ampliamente las cosas de Dios. Necesitamos entrar en un momento de oración profunda del Espíritu. Vamos a irnos a Santiago 1:5, libro de Santiago. En el libro de Santiago 1:5, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Nosotros debemos de entender de que Dios da la sabiduría a cada uno de nosotros conforme nosotros se la pidamos, pero en el momento que usted pide la sabiduría, no lo haga dudándolo, porque hay gente que la pide y dice, ¿será que Dios me la va a dar? O hay gente que lo está pidiendo en secreto y de repente ha pasado que Dios les habla y piden la misma petición. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros no podemos dudar absolutamente nada. Nosotros tenemos que entender de que Dios nos va a dar sabiduría para estos tiempos postreros, estos tiempos donde yo quiero decirle que hay muchas personas que ya no creen en los milagros, ya no creen en el hablar en lenguas, ya no creen en los dones, ya no creen en muchas cosas, pues estamos también en tiempos donde muchos apostatarán de la fe. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros a poder estar firmes y guardar lo que hemos creído. Vamos a irnos al libro de Mateo 24:24. En el libro de Mateo 24:24, mire lo que dice la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero fíjese aquí lo que dice: si fuere posible. ¿Qué quiere decir si fuere? Que no es posible. O sea, el que realmente está escogido por el Señor, aun que no tenga un nivel tan alto, cuando vienen y le dicen algo raro en el espíritu, siente el rechazo. ¿Cuánto les ha pasado? Porque una cosa es sentir presencia de Dios y gozarte y que Dios te hable, y otra cosa es cuando se acerca algo raro y usted dice, aquí hay algo raro. Yo cuando estaba apenas entrando en el Señor, sentía cuando las demás hermanas entraban en el espíritu y me contagiaba, pero de repente cuando alguien salía hablando unas lenguas medio raras, que sentía escalofrío, sentía feo, y yo me quitaba de ahí, porque el mismo Espíritu Santo te hace rechazar lo que no viene de Dios. Entonces por eso es de que Dios nos tiene que saturar a nosotros, nos tiene que llenar. Nosotros vamos a ver lo que dice la palabra en Judas 17.
Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer estado habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cuánta gente anda haciendo lo que quiere? ¿Cuánta gente dice: no, es que a mí Dios me deja hacer esto, me deja hacer lo otro? Pero realmente la palabra de Dios es una. Y si la Biblia dice perdona, perdona. Si la Biblia dice saluda al que no te saluda, salúdalo. Bendice al que te maldice, así es. Entonces nosotros tenemos que entender de que en estos tiempos va a haber gente que dice cosas raras. Como hace poco alguien me preguntó, y uno le puede orar al Espíritu, me dijo. Yo me quedé pensando y le dije: bueno, el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros a orar, a orarle al Padre, a pedirle todo al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y en esos momentos donde uno adora, de repente dice: Espíritu Santo, ven. Pero esta persona quería traer una doctrina como que solamente hablara con el Espíritu. Y entonces yo le dije a esta persona: lea la palabra, mire lo que dice la palabra del Señor, y mire donde el Señor Jesucristo enseña a orar y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque cuando la gente no lee la palabra, de repente trae doctrinas raras, y la persona le quería decir: no, es que ya estamos en el momento del Espíritu, y la gente quiere poner cosas que son raras, y nosotros tenemos que basarnos a lo que dijo el Señor Jesucristo. La doctrina que dejó el Señor Jesucristo cuando Él le dijo: enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo nos hace honrar a Jesucristo? Y cuando Jesucristo se manifiesta fuertemente, que usted lo adora tanto, empieza automáticamente a adorar al Padre, porque es un Dios, una unidad perfecta. Entonces nosotros debemos de entender de que Dios es un Dios de orden. Jesucristo vino y dijo: yo no vengo a hablar de mí mismo, yo vengo a hablar lo que el Padre me mandó a hablar, venía a testificar del Padre. Entonces en estos postreros tiempos hay mucha gente que de repente nosotros, tuvimos un caso hace años, cuando todavía yo no tenía un ministerio, donde una hermana decía que el Espíritu Santo le hablaba a su hija, y que su hija le dijo: camina para atrás conmigo, y hacía cosas raras, y que si la hija había jugado la ouija. Entonces el demonio que le estaba hablando era el de la ouija, y la señora decía que era el Espíritu Santo. Entonces la muchacha estaba ya volviéndose loca, pero mucha gente, por no tener el discernimiento, caen en cosas que no deben, en lo que es la palabra del Señor. Así que vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. ¿Qué dice 1 Corintios 3:9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra de Dios nos habla que nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Como colaboradores de Dios, nosotros no podemos inmiscuirnos en pleitos, contiendas, en celos, en iras, porque somos colaboradores de Dios. Quiere decir que cuando alguien viene y te dice: te voy a decir lo que pasó con tu hermano, ¿qué usted tiene que hacer? Cerrar los oídos, porque usted es un colaborador de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, si queremos ser efectivos en la guerra espiritual, necesitamos meternos por dentro en santidad. ¿Y sabes por qué? Porque en la guerra espiritual hay bombazos. El enemigo trae y viene a ver si hay una puerta abierta. Y cuando usted se mete a hacer guerra espiritual, usted debe estar asegurado que todas las puertas estén cerradas, que usted camine en el vínculo del Espíritu, y que usted ande con gente espiritual. Porque siempre en la iglesia, en la casa del Señor, va a haber gente que está espiritualmente bien y otros que van a andar en la carne, lastimosamente. Pero usted debe de andar con los que están en el Espíritu, con los que oran, con los que ayunan, con los que leen la palabra, con los que son obedientes, con los que se congregan, con aquellos que están remando, los que están para adelante, hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete en la guerra espiritual y empieza a reprender ahí arriba, pero si hay una puerta abierta, puede venir
esta tierra y tú has cerrado todas las puertas para que puedas ver cosas grandes en el ámbito espiritual. Por eso la palabra del Señor dice, aleluya, levantad manos santas sin ira y sin contienda. Esa es una arma poderosa. Cuando usted levanta sus manos y no tiene ni ira ni contienda, desciende presencia de Dios, desciende el poder de Dios. No le hace que te lastimen, no le hace que te hagan lo que te hagan, pero tú tienes que levantar tus manos tranquilas para que Dios te bendiga ricamente. Seguimos adelante. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4. En el libro de Efesios, capítulo 4, del 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad. Una de las cosas que a Dios le agrada de nosotros es la humildad, la sencillez. Dice que Él escucha al que se humilla, al que es humilde. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Una de las cosas que nos debe revestir a nosotros es la humildad. Otra, la mansedumbre. Entre las cosas que nos van a nosotros a separar de causar una división es soportarnos con paciencia unos a otros en el amor. Entonces Dios nos manda a nosotros a soportarnos unos a otros. ¿Por qué permanecen los hermanos juntos? Porque se tienen que soportar. ¿Por qué permanecen las familias juntas? Porque se tienen que soportar. ¿Por qué se mantiene usted en su casa y no se sale del vecindario? Porque tiene que soportar a sus vecinos, ¿cierto o no es cierto? Entonces todo es de soportar los unos a los otros. Pero la Biblia dice que hay que soportarse ¿en qué? En amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y de la única forma en que lo podemos hacer es cuando nosotros oramos. Cuando la iglesia ora, se llena de fuerza, se llena de poder, se llena de victoria. Es más, los avivamientos que han habido es porque hay gente que se dijo, yo quiero un avivamiento, y se pusieron a orar y se pusieron unánimes. El avivamiento de Gales fue por dos ancianas que se pusieron juntas de acuerdo a orar. Y estuvieron pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que Dios envió un joven y Dios lo tocó, Dios lo llenó y se desató un avivamiento. Pero ¿quién lo provocó? Dos mujeres, dos ancianas que se pusieron de acuerdo a orar por una misma cosa. Por eso el orar aquí en la iglesia, el orar en unidad, el orar en tu casa, con tu pareja, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, trae un poder tremendo. ¿Por qué? Porque hay una unidad. Al diablo no le gusta la unidad, y cuando usted se amarra a su esposo, a su esposa, y empieza a orar, cae un fuego tremendo, se sueltan bendiciones grandes, se suelta el poder de Dios, se caen las cadenas, se rompen las murallas, se van las tinieblas, todo estorbo sale fuera, porque la iglesia ha entendido que el centro de ellos es Cristo Jesús. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Con Cristo Jesús levantamos nuestras manos y todas cosas, aleluya, va a hacerse invisible, se va a ir fuera. Por eso levanta tus manos y dile: Señor, yo decreto en esta casa, en esta ciudad, que cosas grandes van a pasar en las calles, en las casas, aleluya, que donde quiera que esté esparcido este evangelio, esta palabra, correrán tus ríos de agua viva. Óigame, cosas grandes van a pasar si nosotros podemos creerlo. El apóstol Pedro se paró ahí y 3,000 cayeron. Luego cayeron 5,000 rendidos a los pies de Cristo. Entonces el apóstol Pablo también, un hombre usadísimo por el Señor. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Amén. La Biblia dice que hay que guardar la unidad del Espíritu, hay que soportarnos los unos a otros, y hay que entender que en este camino vas a encontrar piedras de tropiezo. Imposible es que usted no haya una piedra de tropiezo. Imposible es que usted no vaya a hallar tormentas, que usted no vaya a hallar terremotos, tempestades. Porque la Biblia dice que una casa fundada sobre la roca, vendrán las tormentas, las tempestades, pero la casa sigue ¿qué? Estable. ¿Cuántos quieren estar estables? Si hay algo que te va a mantener a ti
en una posición estable es tu madurez en Dios. Y madurar viene conforme también la palabra del Señor. Pídale al Señor que le madure todo su ser en Cristo y métase mucho en la palabra, porque este camino es para valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebata. El estar aquí es de valientes. El estar aquí es de aquellos que realmente buscan a Cristo Jesús. Vamos a irnos a los que buscan lo suyo con la excusa de servir a Dios. Vamos a irnos a 1 Corintios 4:18. Primera de Corintios 4:18. Mas algunos están envanecidos, como si ya nunca hubiese de ir a vosotros. Fíjese, hay gente que de repente pierde lo que es la noción del evangelio. Pablo siempre iba y impartía dones espirituales. Pablo siempre iba y traía lo que Dios le estaba dando. Y hay gente que de repente empieza corriendo con fuego la carrera, pero de repente en el caminar se les va apagando, van perdiendo lo que es la esencia del evangelio. Y la esencia del evangelio es primeramente esperar la venida de Cristo. Eso es primeramente, porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Segundo es poder conquistar las almas, poder nosotros impartir el reino. El Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio. Usted no ocupa ir a todo el mundo para predicarlo. Si usted le predica a una persona, aquí en California hay de muchas razas, de muchas etnias, hay chinitos, hay afroamericanos, hay de toda clase. Y con uno que le prediquemos, que ahí caiga el evangelio, ya es una nación. Le predica a otro, es otra nación. Cuando íbamos a los hospitales, de repente había gente que no habla español del Middle East y les traducían y la gente recibía a Cristo. Entonces Dios está dispuesto a meterse en cada corazón, pero la cosa está que haya obreros para ir a impartir, para que se acabe todos esos estorbos en los hogares, en las calles. Porque en las calles, ¿por qué hay tanta venta de droga? ¿Por qué hay tanta prostitución? Por la falta y la ausencia de Dios, por la falta y ausencia del conocimiento de Cristo, por la falta y ausencia del temor de Dios. ¿Por qué tanto joven se droga? Por la misma rebeldía. Entonces nosotros miramos que la rebeldía causa muchas cosas graves en el ser humano, y nosotros como hijos de Dios hemos conocido a Cristo Jesús para poder impactar cosas grandes allá afuera. Usted y yo no solamente las recibimos para nosotros y para guardar nuestra salvación, pero también para poder ser portadores y voceros de Cristo Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué usted cree que hay muchos pleitos y contiendas hablando en el cuerpo de Cristo, hablando globalmente? Porque simplemente no se han ocupado de hacer lo que tienen que hacer en Dios. ¿Por qué usted cree que hay mucho inconformismo en el cuerpo de Cristo? Porque realmente no se han ocupado de buscar al Señor. Porque cuando realmente hay una búsqueda, hay una entrega, hay un trabajo que hacer para el Señor, no hay tiempo para pleitos, no hay tiempo para contiendas, no hay tiempo para pensar cosas que no se deben de pensar. ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que redimir el tiempo correctamente, porque la venida del Señor está a las puertas. Así que vamos a seguir. Vamos a meternos un poco en lo que es lo de Caín. Acuérdense que estamos hablando de lo que son divisiones, y cuando entramos en lo que es guerra espiritual, el enemigo tiene muchas estrategias para debilitar el cuerpo de Cristo, pero más poderoso es Dios para fortalecerlo. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice que Dios no nos ha dado armas que son carnales, sino poderosas en Él para la destrucción de fortalezas. Fíjese la palabra del Señor. La Biblia dice en Judas 4,
Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los desde que hace tiempo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Eso es Judas 4, 10 y 11. La gracia de Dios, y niegan a Dios el único soberano y al Señor Jesucristo. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que conocen por naturaleza se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando nosotros miramos lo de Caín, usted sabe que Caín mató a Abel, su hermano. Y en este tiempo también hay muchos que se enojan contra su hermano, empiezan a tener celos contra su hermano. Hablamos de la iglesia, ya hablamos de la iglesia en general. Y cuando hay celos es porque ya se metió el diablo, porque nadie te puede odiar si está Cristo en su corazón. Entonces cuando usted de repente se le levanta a alguien, no es esa persona, es el diablo. Y usted debe entender que hay una guerra espiritual, y ahí es donde los que caminan en el espíritu deben de levantarse y orar, levantarse y reprender, levantarse y tomar cartas en el asunto para poder avanzar. Porque sabes una cosa, lo que el diablo quiere es paralizar los que van caminando en el camino angosto. El camino angosto es para todos nosotros, para disfrutarlo, pero en el camino angosto van a haber muchas piedras de tropiezo, van a haber muchas personas. Oiga, si se le levantó a Moisés, se le levantó Coré con una ascética, con todos los líderes. ¿Qué tanto en este tiempo? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces nosotros debemos de entender que nosotros debemos de permanecer en el lugar de trigo, en el lugar posicional, en el lugar de que cuando miremos algo empecemos a reprender, empecemos a tomar las armas espirituales en Dios, porque usted y yo hemos sido llamados para ser lámparas encendidas, para nosotros permanecer, para nosotros avanzar, para nosotros mirar la gloria del Señor. Usted y yo hemos sido llamados, amén. Dice la Biblia que Balaam también era un profeta, y de repente el rey que estaba en contra de Israel le dice: ve y maldice a Israel. Y Balaam sabía que eso era imposible, porque la Biblia dice que todo lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Dios tiene un pacto con Abraham y le dijo: todo el que te bendiga, lo bendeciré, y todo el que te maldiga, ¿qué? Lo maldeciré. Entonces Balaam sabía los pactos de Dios. Y yo quiero decirle que Balaam en su terquedad dijo: voy a ver si Dios me deja. Imagínense. Entonces él estaba traspasando, pero era porque le iban a ¿qué? A pagar. Entonces el evangelio no está en venta, el evangelio no se vende. En este tiempo lamentablemente muchos cobran por tantas cosas, pero el evangelio no está en venta. Dice que el que recibe ¿de gracia qué? Hay que darlo. Entonces cuando el que hacía, el brujo que hacía adivinación, le dijo: véndeme ese don, le dijo a los apóstoles, que tu dinero perezca contigo. O sea, el mago Simón. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir? Que todo lo de Dios no está en venta. Todo lo de Dios es santo, y viene porque Él envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día. Entonces, si nosotros miramos, hay tres clases de pecado. El de Caín fue el odio, la envidia. El de Coré, el celo, la traición. Y el de Balaam, el lucro al dinero. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos de lo que es la vanagloria, de lo que es el pecado de la carne. Tenemos que cuidarnos de los celos, de las contiendas. O sea, tiene que haber una serie de cuidados en nuestras vidas para poder estar fuertes en el espíritu y para poder nosotros ser de bendición para los demás. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, para nosotros poder bendecir a otras personas, necesitamos tener un corazón limpio y recto delante del Señor. Mire lo que dice la palabra en el libro de Mateo. Váyase conmigo al libro de Mateo. Mateo en su capítulo 5 nos da una serie de bienaventuranzas que están aprobadas por eso. Dice: bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto quiere decir de aquellos que están sedientos del Señor, aquellos que desean de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto nos habla a nosotros el Señor para que nosotros podamos entender que en el camino del Señor usted va a recibir de todo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir de todo? Y no nos queda de otra, ¿verdad? Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que seguir adelante. Entonces dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Con cada cosa que te pase en el Señor, Dios te va a consolar. Dios nunca te va a dejar sin consuelo. El mejor consuelo es en Dios. Y cuando usted tiene algo que le está afectando, es mejor llorar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted llora, se desahoga con Dios, se levanta tranquilo, sin cargas, y no va y no habla con nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Dónde es donde empiezan las contaminaciones? Cuando lo guardamos en el corazón. Dice que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero es que ya Caín ya estaba con la malicia de Abel, entonces ya traía su corazón malo. ¿Qué más dice aquí? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces nosotros, aunque nos digan usted cómo se deja, le hacen de todo, no se preocupe. Usted tiene una corona ahí arriba en el cielo, y esa corona vale la pena cuidarla, y vale la pena uno recibir uno, porque dice que cuando pelean contra ti es mejor que tú dejes que Dios pelee contra los que pelean contra ti. ¿Cuántos me entienden? Porque si nosotros nos ponemos a pelear nosotros mismos, caemos en el juego del enemigo. Nosotros tenemos que ser mansos. Hay gente que por ahí dice: yo soy mansa, pero no soy, ya usted sabe, ¿verdad?